Señor, yo te doy gracias por poder abrir tu palabra en tu nombre, Jesucristo. Queremos someternos a ti completamente, Señor, y que todo lo que digamos sea de tu pensamiento, de tu amor, Señor. Venimos aquí a hablar lo que tú quieres hablar, Señor. Así que toma nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu y enséñanos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy día voy a predicar sobre la transformación que el Señor hace en nosotros y lo importante que es escuchar la palabra de Dios, escucharlo directamente. No solo leer la palabra, sino que escucharlo a Él. Porque hay muchas iglesias que solamente se preocupan de leer la palabra y aprender y entender lo que dice la palabra. Pero el Evangelio no es solamente conocimiento y sabiduría de Dios, sino que es transformación. Transformación de Dios. La transformación que con esta palabra Dios hace en nosotros para poder vivir lo que nosotros queremos vivir, lo que nosotros necesitamos vivir, para lo cual vinimos a este mundo. Y esa es una pequeña línea que nosotros muchas veces no somos capaces de traspasar. Que vivimos y conocemos la palabra, aprendemos cuando vamos a la iglesia, aprendemos cuando vamos a clase o cuando vamos a estos cursos, ¿no es cierto? Y cuando leemos la Biblia aprendemos cosas, pero no somos transformados para poder hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios, estoy hablando genérico, debe ser transformado para poder llevar a cabo lo que nosotros necesitamos hacer. Un hombre transformado va a producir poder de transformación. El conocimiento, que yo sepa la palabra y que la diga con mucha sabiduría, no trae la transformación que necesita Dios para que nosotros podamos hacer su voluntad. La transformación significa una nueva mente, la mente de Cristo. Significa un nuevo cuerpo, un cuerpo sobrenatural, no natural. Un nuevo entendimiento. La transformación es mucho más de lo que nosotros pensamos. Y eso quiero tratar de plasmar hoy día, humildemente, porque Dios es mucho más de lo que yo pueda decir y nosotros somos mucho más de lo que nosotros creemos. Entonces yo quiero leer una palabra que para mí es fundamental, la digo casi todos los domingos, pero es algo que nosotros debemos plasmar en nuestro corazón, es que el Señor lo escriba en nuestros corazones para que entendamos lo que significa ser cristiano. Y es 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, está hablando de Jesucristo, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor Jesucristo, por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo. Entonces, esta transformación que dice aquí, porque somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Jesucristo, es una transformación necesaria. No es algo que está en la palabra y que nosotros la conocemos, pero no pasa nada con nosotros. Estamos siendo transformados, fuimos transformados, somos como Cristo. Ocurrió la metamorfosis que debe hacer el Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos cuando vamos a la iglesia. No es menos que eso. No podemos ser menos que eso. No podemos quedarnos con solo la palabra. La palabra no tiene poder si no actúa en un hombre transformado. Porque un hombre transformado es el que ha hecho la labor del Espíritu Santo en nuestros corazones. De tal manera nos ha ido transformando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra manera de funcionar, que cuando nosotros hablamos, ese Espíritu Santo actúa a través de nosotros. Pero necesita primero ser que nosotros nos transformemos, que seamos como Dios quiere que seamos, para que ese Espíritu Santo actúe. Y esta palabra sea de verdad poderosa, porque esta palabra es la espada del Espíritu Santo. Y si no hay hombres
que estén transformados por este Espíritu Santo y salga este Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo a través de nosotros, esto no es una espada, es una mera filosofía, una mera religión, no es nada más que eso. Y esa es la línea que nosotros debemos cruzar. No podemos quedarnos a este lado de la línea, siendo religiosos. Debemos tener el poder de Dios, debemos ser como Cristo. Ese es nuestro objetivo y ese es el objetivo de Jesucristo cuando vino a esta tierra para sacarnos, ¿no es cierto?, de la potestad, de las tinieblas de Satanás y ponernos bajo su luz, bajo su gobierno, bajo su reino. Y este Jesucristo, que es el que reina, yo quiero hacerles que ustedes entiendan, porque hoy día en oración en la mañana es mucho más de lo que nosotros pensamos. Él gobierna este mundo y no se le va a detalle, no hay detalle que Él no esté esté afirmando o esté dominando. Nosotros no entendemos que nuestro Dios es el que domina todo lo que nosotros vemos y lo que existe y lo que no existe también. Él domina este mundo y cada persona, Él está ahí contigo, tratando de que tú seas como debes ser. Y muchos desobedecen y le obedecen al enemigo, y el enemigo actúa en esas personas. Pero si tú quieres ser como Dios dice que debemos ser, Él está ahí todo el día contigo, todo el día dispuesto a transformarte, a hacer la obra en ti, a través de su Espíritu Santo. Y ese es el Dios a quien nosotros servimos, un Dios poderosísimo, que maneja el universo, que maneja el equilibrio donde tiene que estar colocada la tierra en este universo para que no nos quememos o no nos congelemos. Es así de poderoso ese Dios. Ese es el Dios que nosotros estamos sirviendo, no es un Dios chiquitito que está como una fábula aquí en la Biblia. Yo quiero que ustedes tomen la dimensión de esta magnificencia de nuestro Dios, de cuál le estamos hablando, a quien nosotros servimos. En Romanos dice 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos transformemos nuestro entendimiento. Que para nosotros lo imposible ya es algo normal. Eso es el transformar nuestro entendimiento. ¿Me están entendiendo? ¿Me están escuchando? Escúchenme. El transformar nuestro entendimiento, dice, como dice aquí Pablo en Romanos, es que para nosotros lo imposible es normal, es lógico. Eso es tener otra mente, es la mente de Cristo. Porque para Él no había nada imposible en este mundo, cuando vino a este mundo y mostró que no hay nada imposible. Entonces, ¿qué es lo que está pidiéndonos Pablo cuando dice que cambiemos, que seamos transformados, que el Espíritu Santo nos transforma esta mente hasta llegar a ser la mente de Cristo? Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en la medida que nosotros vamos transformando nuestra mente y vamos entendiendo que lo imposible ya no es más imposible, es todo posible y lógico y normal, en ese momento nosotros podemos ser usados por Dios. Porque si tú no crees eso, Dios no te puede usar en las cosas que quiere hacer, que siempre son sobrenaturales y maravillosas e imposibles. Donde el hombre no puede, el Señor puede. Esos somos los hombres y las mujeres que tenemos a Dios y que tenemos ese Espíritu Santo. No sé si me están entendiendo. Yo quiero que saltemos un escalón más y no nos quedemos ahí pensando que esto es para los demás, que es para ciertos escogidos, ciertos ungidos, porque es para todos nosotros. Todos podemos vivir de acuerdo a esta palabra que dice que somos seres sobrenaturales, porque el natural nada entiende. Y eso es lo que tenemos que cambiar nuestra mente. Tenemos que saber que el Señor a través de nosotros puede hacer todo lo que hacía con Jesucristo y más, porque así Él lo dijo. Ustedes cosas mayores harán, porque yo voy al Padre y todo lo que me pidan en mi nombre, yo mismo lo haré para gloria de Dios Padre. Entonces tenemos esa herramienta que Jesucristo nos dejó, tremenda, y ese poder de Dios, que es el Jesucristo que reina. Él está con nosotros, Él está vivo, es un Dios vivo, que nosotros podemos mostrar a la gente. Pero cuando creemos, cuando somos de verdad,
Yo quiero que leamos en Filipenses 3, el 18 al 21, dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, que piensan en las cosas del mundo, ¿cierto? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y escuchen esto: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede cambiar, sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese poder está sobre nosotros, para ser transformados en un cuerpo glorioso, para mostrar su gloria. Dice: transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual Él sujeta todas las cosas. Ese es el Dios que está con nosotros. Él sujeta todas las cosas, como le decía, el universo, Él lo maneja todo. Y también maneja este mundo, hasta el más pequeño detalle de tu vida. Él está ahí. Está ahí, para el más pequeño detalle. O sea, Él puede, Él abarca todas las cosas. Ese es nuestro Dios. Yo quiero que entiendan que Él es nuestro Dios. Y está con nosotros todos los días y está vivo, muy vivo, porque Él resucitó. Más adelante vamos a ver eso. Entonces estoy hablando de transformar nuestra mente. Primero transformar, va de gloria en gloria. ¿Cuál es el final de nuestra transformación? Ser igual a Cristo, ser igual a Él. Y también con su poder, con su herencia que Él nos dejó en su nombre, para glorificar su nombre, Jesucristo, levantar su nombre. Después dice, nos transforma el cuerpo también, nuestra mente. Después nos transforma nuestra mente, aquí leíamos en Romanos 12:2, y después nuestro cuerpo. Y ese Jesucristo, que tiene todo el poder, ¿por qué no pasa eso en nosotros? ¿Por qué no estamos siendo, como dice acá, mostrando su gloria, levantando su nombre? Si Él puede sujetar todas las cosas, incluso nuestra gracia, la gracia nuestra, lo que nosotros hacemos, Él puede estar ahí todo, cada minuto. A veces hay gente que no conoce a Dios y dice, en realidad yo no le pido mucho porque Él está tan ocupado. Créeme que le sobra tiempo para ti, porque es tan grande que le sobra para todos y mucho más. Él quiere estar en cada detalle de tu vida, quiere pasar tiempo contigo. Por eso Él dio su sangre hasta la última gota, para estar con nosotros, para traer, para que nosotros podamos traer su reino a esta tierra. Porque eso nos dice que oremos: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y por eso que nosotros, dice aquí, un poco antes decía Pablo en Filipenses, dice, el fin de los cuales será perdición. ¿Por qué será perdición? Son enemigos de la cruz, son enemigos de Cristo, ni lo nombran, porque cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando nosotros pensamos en lo terrenal y nos afirmamos en lo terrenal, estamos, voy a decir una palabra fuerte, estamos siendo cómplices de Satanás. Estamos traicionando a Dios. ¿Saben qué? Esto hay que decirlo de verdad. Hay que decir la verdad como es. Estamos traicionando a Dios. Cuando estamos aferrados a las cosas del mundo, a lo terrenal, estamos traicionando a Dios. Dios dice que nosotros debemos aborrecer las cosas del mundo y debemos amar y vivir en el reino de Dios. No podemos seguir viviendo con un pie en el mundo, amando al mundo y amando a Dios. No podemos, porque el mundo es contrario a Dios. Y el que está en el mundo no puede agradar a Dios. No puede. O sea, no, pero si yo igual, yo soy bueno. A lo mejor eres bueno para el mundo, pero a Dios no lo estás agradando. Así dice la palabra. Dice, porque el ocuparse de la carne, eso es ocuparse del mundo, es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Eso es ocuparse del Espíritu Santo, está hablando de las cosas del Señor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, o sea, según el mundo, no pueden agradar a Dios. Mas nosotros, los cristianos, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu mora en ti. Y si mora en ti, tú tienes que ser transformado. Tú no puedes seguir siendo la persona que fuiste antes. Permítele al Señor hacer la obra en ti. Permítele que Él te transforme y haga esa metamorfosis que tiene que hacer el Espíritu Santo para poder Dios usarnos en lo que ya tiene preparado de antemano. Cuando el diablo tentó a Jesucristo, Jesucristo en una de sus tentaciones le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la palabra de Dios hecha es alimento para nosotros y es vida. Y por eso en Romanos dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es tan importante aprender a escuchar a Dios. No solo esta palabra, porque esta palabra nos enseña a oír. Y nos enseña a oír a Dios directamente, porque el Señor no solamente habla por la palabra, sino que te va indicando. Muchas veces te habla con la palabra, pero muchas veces te dice que tú leas tal cosa porque ahí hay revelación y te habla a ti. Y eso es lo que debemos escuchar para poder crecer, porque el escuchar la voz de Dios, el guía de Dios, porque Él tiene planes, ¿no es cierto?, que nosotros no sabemos, hemos leído hasta el cansancio esa palabra que no conocemos, que no hemos visto, ni ha subido a nuestro corazón. Esas son las cosas que tiene preparado de antemano. Por lo tanto, necesitamos escuchar a Dios, necesitamos aprender a vivir en el reino de Dios, y la única manera de aprender a vivir en el reino de Dios, porque en esta tierra, escúchenme hermanos míos, no existe un paralelo con el reino de Dios. Esta tierra, todo lo que hay aquí es contrario completamente a vivir en ese reino. Por lo tanto, la única manera de yo vivir en ese reino y traer el reino de Dios es vivir de acuerdo al Espíritu Santo, que me vaya diciendo cómo hacer las cosas, cómo vivir, cómo tengo que hacer para vivir igual que Cristo, para ser igual que Cristo. Y ahí mostrar, ¿no es cierto?, en este mundo la gloria de su reino a través de nuestro actuar y de nuestro poder, porque el Señor se manifiesta a través de nosotros. Entonces, no es fácil lo que estoy hablando, así que por favor concéntrense en lo que estoy diciendo. Y yo también me tengo que concentrar. Dice, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, necesitamos esta palabra para alimentarnos, pero también necesitamos oír a Dios. Y en Hebreos, algo que yo he leído muchas veces, pero por primera vez me di cuenta ayer, y seguramente era porque el Señor preparó para hoy día que yo me diera cuenta ayer de esto. A lo mejor ustedes se dieron cuenta muchas veces, pero yo creo que vayamos a Hebreos 5 al 11 al 14. Voy a leer poquito, son 4, pero quiero que vayan ahí. Hebreos 5, del 11 al 14. ¿Se fijan en el título? Los que tienen título, ¿se fijan en el título que dice? Cuando empieza. Advertencia contra la apostasía, dice. Yo había leído muchas veces esta palabra, pero nunca me había dado cuenta del título. Para mí fue muy fuerte, por eso estoy hablando de la palabra, de escuchar la palabra. Esa es una apostasía, no escuchar la palabra de Dios, no saber oír a Dios. ¿Y qué significa una apostasía, dirán ustedes? Es abandonar el cristianismo, es renegar nuestra creencia, es ir en contra de lo que nosotros creemos. Eso se llama apostasía. Entonces dice que en los últimos tiempos habrá gente que apostatará de la Biblia, del Evangelio, que serán apóstatas, no apóstoles. ¿Ya? O sea, que irán en contra, lo que estaba hablando un poquito antes en Filipenses Pablo, ¿no es cierto?, que decía
que son enemigos de la cruz, y lo digo con llanto, dice, lo digo llorando. Bueno, mire lo que significa, qué es lo que es ser apóstata o hacer apostasía. Leamos esta palabra, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, está hablando Pablo, y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardo para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hermanos míos, esto es grave, porque la mayoría de ustedes no escuchan al Señor, y eso es una apostasía. Son apóstatas del Evangelio, están en contra del Evangelio. Y la mayoría de las iglesias, hermanos míos, ni siquiera se les enseña que hay un Dios que puede que podemos entrar a su presencia. Entonces, esa es la apostasía de los últimos tiempos. No es que ellos estén predicando otras cosas, sino que ni siquiera no escuchan al Señor y no crecen. Y son verdaderos jardines infantiles. Son puros niños. Y en Gálatas 4 dice claramente que el niño no difiere en nada al esclavo, aunque es señor de todo, pero sigue cayendo, sigue pecando, sigue siendo como antes. Ese es un niño. Y eso es una apostasía según esta palabra. Entonces, ¿es grave o no? Yo les quiero advertir. Si el Señor viene hoy día, los que no están escuchando a Dios y no están siendo cambiados y no han madurado en el Señor y no están mostrando el poder de Dios, se van a ir al infierno si viene hoy día el Señor. Porque van a ser tomados como apóstoles. Y ustedes le van a decir: pero Señor, yo fui a la iglesia, estuve contigo, hice milagros, incluso oré por gente y se sanó. Y el Señor te va a decir: ¿sabes qué? No te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad, porque no has crecido y no has sido transformado como debieras ser transformado. Entonces, es importante lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a ser niños? Yo no me había dado cuenta este título. Entonces, por eso es que es tan importante, y le hemos dado duro, ¿no es cierto?, que hay que escuchar a Dios, que tuvimos harto tiempo predicando estas mismas palabras. Esta misma palabra la he predicado 3 o 4 veces, para que ustedes aprendan, vayan y practiquen, porque dice aquí claramente, ¿no es cierto?, claramente, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, o sea, no entiende lo que es bueno y lo que es malo, porque son niños. Ustedes creen que entienden, pero yo les aseguro que hay cosas que ustedes no saben si está bien o está mal, porque todavía no entienden porque son niños. ¿Y qué dice después? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Alcanzar madurez no es que yo me sé la Biblia, sino que yo he sido transformado y tengo el poder de Dios, y cuando yo oro por gente, la gente se transforma y se convierte. Eso es ser transformado, porque el que es transformado produce gente transformada. Y para mí es muy, escúchenme, he trabajado muchos años para que ustedes sean transformados, y se lo he predicado muchos años, y es muy frustrante, esa es la palabra, frustrante entender y verlos que siguen igual, con los mismos problemas, con las mismas dificultades, pecando en lo mismo. Eso es frustrante, porque ustedes deben tener el poder de Dios y debe ser un ejército preparado para hacer la obra del Señor. De eso se trata esto. Y como decía aquí, que no saben, ¿no es cierto?, porque es niño. Y como decía en Gálatas 4, dice ahí que el niño en nada difiere del esclavo. ¿En qué sentido? Aunque ya es un hijo de Dios, no es capaz de hacer las cosas bien. Y si no es capaz ¿y cómo se hace? Bueno, y yendo, les he estado insistiendo la semana pasada, fue toda la prédica, ir al Señor, pasar tiempo con Dios, tener esa relación con el Espíritu Santo, vivir en su presencia, porque ¿qué dice aquí? Pero los que han alcanzado madurez, dice, para los
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Uno tiene que ir al Señor todos los días y aprender a escuchar y pedirle, Señor, te quiero escuchar, háblame, enséñame. Es practicar. Así como tú practicas todas las cosas que tú haces y aprendes, las tienes que practicar, esto también. Aquí dice claramente, es el uso, es la práctica de tus sentidos, de poder escuchar a Dios. Porque si tú no puedes escuchar a Dios, nunca vas a hacer la voluntad de Dios. Vas a estar siempre en tu voluntad. Vas a tener que andar tirando la moneda, como hicieron los apóstoles cuando eligieron al primer, para el reemplazo de Judas. Tiraron la moneda. Ustedes también, si no escuchan a Dios, tienen que, a ver, ¿será este trabajo o no será este trabajo? Porque el Señor no le está diciendo nada. Ustedes no están escuchando a Dios. Entonces eso no puede ser más, hermanos míos. Ustedes tienen que aprender. Ustedes tienen la presencia de Dios. Saben cómo entrar a la presencia de Dios. No tienen excusa de ya no escuchar su voz. No tienen excusa. Ninguno de ustedes tiene excusa. Tienen que aprender, ir y pedirle y rogarle al Señor. Sométanse a Dios, humíllense ante Dios y están humillándose ante un Dios tremendo que gobierna todo el mundo. Ese es el Dios que los llamó a ustedes por nombre, para que lo sirvieran. Es un tremendo privilegio ser sacerdote real, de la realeza. Él nos llamó por nombre para que nosotros viviéramos así, no como nosotros queremos. Entonces, ¿por qué no nos humillamos y le decimos, Señor, por favor, necesito escuchar tu voz para seguir tu voluntad y hacer lo que tú necesitas que yo haga? Porque tú me llamaste para que yo cumpliera obras todos los días que tú tienes preparadas para mí de antemano, no para que pase haciendo lo que yo quiero. ¿Por qué no entendemos eso? Eso es ser cristiano, hermanos míos. Eso es cumplir con la palabra de Dios. Eso es entender. Vayan y aprendan a escuchar la palabra de Dios. No se muevan más por lo que creen y que no, ¿sabes qué? Fue todo súper fácil. Tiene que ser de Dios. Si el Señor no te ha dicho eso es mío, no es de Dios. No es de Dios. Si tú no escuchas sus palabras, andas a tientas. Andas ciego. Y dices ver y no ves nada. Porque el que no tiene el Espíritu Santo es ciego y no ve y no entiende nada. Y el que tiene el Espíritu Santo tiene que escucharlo. Porque si no, no lo tiene. ¿Qué sirve de tener el Espíritu Santo si tú no lo escuchas y no sigues su voluntad? Tenemos que ser, dice, por eso que leí la primera palabra, hermanos míos, estoy apasionado. La primera palabra que leí, ¿qué es lo que decía? Que el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria a la misma imagen de Jesucristo. ¿Qué hacía Jesucristo? Si no escuchaba a Dios, si no veía a Dios hacer algo, Él no se movía. No movía ni un dedo sin que su Padre le dijera lo que tiene que hacer. ¿Y por qué nosotros, siendo, perdón la comparación, pero siendo una hormiga al lado de Jesucristo, creemos que podemos andar en nuestra voluntad y hacer lo que queremos? Si no somos nada al lado de Jesucristo. Nadie al lado de Jesucristo. Y por eso, hermanos míos, la iglesia hoy día es un chiste. Todas las iglesias están en la apostasía. Porque esto que estoy hablando yo es chino en las iglesias. Es realmente chino. De poder escuchar la voz de Dios, dicen que Dios no habla. No, que para eso ya dejó de su palabra. Eso es mentira. Aquí dice claramente, que el que no escucha la palabra, no escucha a Dios, no lo escucha a Él, es un apóstata. Entonces, ¿qué están predicando eso? Están predicando una apostasía. Es lo que dijo el Señor, que a los fines, en los últimos tiempos, iba a haber apostasía en la iglesia. Y debemos separarnos de eso y no ser más apóstatas de nuestra creencia, de nuestro evangelio. Y para eso tenemos que vivirlo. Tenemos que ser verdaderos representantes de ese Jesucristo, que dio su vida para estar con nosotros y enseñarnos a tener una relación tal que todo lo que Él habla, nosotros lo hacemos. No lo que nosotros creemos. Esta es una guía. Pero es claro cuando Jesucristo le dice: en Juan les dice, ¿no es cierto? Le dice: ustedes escudriñan la palabra creyendo que ahí hay salvación y no vienen a mí
que en mí hay vida. Eso dice. Es en mí está la vida. Sí, escudriñen la palabra, pero ahí no está la vida, está en mí. Tienen que pasar tiempo conmigo. Yo morí para que ustedes puedan estar en mi presencia y aprender de mí directamente. Y yo les voy a decir, porque aquí la palabra nos dice las obras que tiene preparada para ti de antemano. Si tú no tienes una relación que puedas escuchar, no los vas a lograr y no vas a vivir nunca en la voluntad de Dios. Y vas a llegar a una meta que Dios no preparó para ti. Vas a llegar arriba, Señor, traje todas estas obras, se convirtieron todas estas personas. Y el Señor te va a decir, ¿sabes qué? Ese no era mi plan, ese fue el tuyo. No sé qué va a pasar ahí, pero díganme una cosa. No va a ser frustrante llegar súper contento del Señor creyendo que lo hicimos súper bien y nos diga, ¿sabes qué? Ese no era mi plan. Mira, este era mi plan y era mucho más grande de lo que tú hiciste. Yo no quiero vivir esa frustración. Y así como ustedes, yo creo que todavía ni empiezo a vivir en la voluntad del Señor. Me falta mucho para eso. Pero yo estoy orando y haciendo ayuno y clamando para que el Señor me hable claro cada minuto, para que todo lo que yo haga, cada segundo de mi vida, sea en su voluntad. Así dice, mire lo que dice Jeremías 19:15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Entonces, hay destrucción para cada uno de nosotros en nuestras casas por no escuchar la palabra y no vivir en la voluntad de Dios. En cambio, en Jeremías 23:22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ir a estar, lo que les estoy predicando hace años, ir a estar con Dios en su secreto, pasar tiempo con Él, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero necesita un pueblo que obedezca y que vaya a estar con el Señor y que pase en el secreto con Dios, que entre al lugar santísimo a estar con Dios todos los días, no de vez en cuando se te ocurre, cuando te queda tiempo, es todos los días. ¿Quieres vivir en la voluntad de Dios? Tienes que pasar tiempo todos los días. Y ahí vas a vivir el propósito verdadero para el cual fuiste llamado por nombre por Dios. Oh, gloria a Dios por eso. Díganme, ¿no se emocionan con lo que estoy hablando? Esta es la verdad, hermanos míos. Es para eso fuimos llamados, para vivir en la voluntad de Dios. Y le estoy diciendo cómo, tienen que hacerlo. Yo lo voy a hacer. La fe, tenemos que agrandar la fe. ¿Y cómo se agranda? Viviendo esta palabra, porque vamos a ver que se cumple. Viviendo las obras de Dios, porque vamos a ver que Dios hace lo imposible. Entonces para nosotros hacer lo imposible va a ser lo lógico, lo normal. Ya no va a ser más imposible. No hay imposibles para un hijo de Dios. No hay imposible para Dios y somos hijos de Él, por lo tanto tenemos su herencia. No es como el hijo de la tierra. El hijo de Dios tiene la herencia de su padre, es representante de su padre y tiene todo el poder de su padre a su favor. Eso es ser hijo de Dios. No porque sí Jesucristo murió, para que hubieran muchos hijos que andan dando la hora. No es para eso. Para muchos hijos igual a Él, dice la palabra. Igual a Él, que hace lo que Dios dice que debemos hacer. Y por eso en Marcos 4, 38, 41, esto parece que no fuera nada que ver con lo que estoy hablando, pero dice, y Él estaba en la popa, Jesucristo estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Voy a leer completo el después y le voy a decir por qué leo esto, ¿ya? Tiene dos cosas importantes aquí, en esto que estoy leyendo. Y levantándose reprendió el viento, ¿no es cierto? Se le acercan sus discípulos y dice, Maestro, no tienes cuidado que perecemos, vamos a morir, Señor. Y él estaba durmiendo, había una tormenta, ¿no es cierto? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Aquí
Supongamos que nosotros oramos. Vamos a orar al Señor. Vamos al Señor y oramos. Y le decimos, Señor, hay una tremenda tormenta. Por favor, detén la tormenta porque voy a morir en esta tormenta. Póngale lo que quiera a la tormenta. El problema con el esposo, con la esposa, el negocio. Póngale el nombre que quieran a esta tormenta. Entonces uno le pide por eso, para que el Señor pare esto. Y el Señor viene y para lo que tú estás haciendo. Pero después se te acerca y mira lo que le dice a su apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué les dice esto? ¿Porque tenían miedo nomás? ¿Ustedes creen que porque tenían miedo? Le está diciendo, ¿por qué no pararon ustedes el viento? ¿Por qué no tenéis fe? ¿Por qué no dijeron, para el viento y paran el viento? El Señor nos llamó a nosotros para que nosotros hagamos las cosas y no que le pidamos todo al Padre. ¿O usted cuando cría un hijo, lo cría para que dependa toda la vida de ti, para siempre? ¿Y ande pescado de tu pantalón porque no tiene miedo del mundo? ¿O preparas un hijo que piense, de acuerdo a la palabra, que piense independientemente y sea independiente y pueda valerse por sí mismo? Bueno, eso es lo que quiere el Jesucristo de nosotros. Y para eso tenemos que pasar tiempo con ese Padre para aprender cómo piensa y para hacer como Él piensa y poder usar su poder. Nosotros, no que Él venga a cada rato a hacer lo que nos escogió a nosotros para que lo hiciéramos. ¿Me están entendiendo? Esto es fundamental, hermanos míos. Uno tiene el poder para parar la tormenta. Y por eso le dice a usted, ¿por qué no lo hicieron ustedes? ¿Por qué están con temor? Y entonces les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Fe en Él? No, pues. No está pidiendo eso, está pidiendo, ¿por qué no hicieron ustedes las cosas? Entonces nosotros, escuchen hermanos míos, siempre estamos pidiéndole al Señor, Señor, sácame esto, Señor, haz esto, Señor, en su nombre, pero soy yo el que doy la orden. Y no es soberbia. No es soberbia, es lo que el Señor dice, tú eres mi hijo. Jesucristo le decía, Señor Padre, levanta a Lázaro. No fue así. Dijo, Señor, yo sé que tú me escuchas, pero es para los que no creen, voy a decir, Señor, por favor, escúchame. Pero ahora digo, Lázaro, levántate. Y se levantó. Él hacía la obra y nosotros somos hijos. Y Jesucristo nos dice, yo los envío a ustedes como yo fui enviado. ¿Se dan cuenta que nosotros, si estamos pidiendo siempre que el Señor nos haga, que el Señor no puede ayudarnos así, porque no estamos entendiendo lo que tenemos y lo que somos. ¿Están entendiendo, no? Es diferente. Nosotros oramos y pasamos tiempo con Dios y cuando vamos a las personas, Señor, sana. En el nombre de Jesucristo yo te sano. Y se tiene que sanar. Es en su nombre para glorificarlo a Él siempre. Pero yo echo fuera ese demonio en el nombre de Jesucristo, yo te echo fuera, demonio. Y se tiene que ir. Porque es en el nombre de Jesucristo y eres tú, hijo de Dios, que pasaste tiempo con Dios en oración y tienes el poder a través del Espíritu Santo. Y viene un terremoto y tú paras el terremoto y paras la tormenta y paras todo lo que sea, porque para los hijos de Dios no hay nada imposible. Así dice la palabra. Nada imposible. Eso somos. ¿Están entendiendo? Pero tenemos que pasar tiempo y empezar a escuchar su palabra. Y no estar llenos de temores. ¿Qué irá a pasar con este trabajo? ¿Qué irá a pasar con esto otro? Anda al Señor y pregúntale. ¿Qué va a pasar? El Señor tiene claro qué va a pasar contigo. Dice que el Espíritu Santo nos va a decir las cosas que vienen. Dice la palabra, lo estoy inventando yo. Bueno, para eso tenemos que escucharlo también. Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿Por qué no estoy con trabajo? ¿Por qué tengo trabajo? ¿Por qué este trabajo y no el otro? El Señor te puede decir exactamente por qué. Entonces, claro, eran dos cosas, ¿no es cierto? La primera era que Él... Me faltó la segunda, porque dije
que uno tiene que hacer las cosas y no decirle, Señor, haz tú, Señor, perecemos, levántate, haz algo. No, era ellos decir, Señor, en el nombre de Jesucristo, nosotros paramos esta tormenta. Y el Señor le había delegado su poder ya hace rato. Entonces ellos, por eso le dicen, ¿usted poca fe? ¿De qué temen? ¿Por qué no lo hicieron ustedes? Y lo segundo es que cuando tú tienes fe de verdad, entras en el reposo de Dios. Así dice la palabra. El que cree de verdad entra en el reposo, vive tranquilo, vive sin sobresaltos porque sabe que el poder de Dios, que según leíamos un poquito antes, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, está contigo y va a hacer todo lo que es mejor para ti. Por lo tanto, tú no vives atormentado. Y esto se muestra también aquí, porque Jesucristo dormía en la tormenta. ¿Estaba tranquilo o no? ¿Se sobresaltó en algún momento? Por eso lo reta a ustedes. ¿Qué les pasó? Esa tranquilidad, ese dormir, esa paz, te da autoridad sobre los problemas. Te da el poder de Dios. El hecho de que tú enfrentes los problemas, las tormentas, con esta paz, que puedas dormir tranquilo porque sabes que el Señor tiene el poder sobre cualquier problema que tú tengas. Esa paz de Jesucristo le dio la autoridad para decirle a la tormenta, detente. Y se acabó la tormenta. Esa paz le da la autoridad al Señor. Y nosotros debemos vivir también en esa paz. Y eso nos va a dar autoridad porque eso es fe. No vivir atormentado. ¿Qué viene mañana? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a comer? No puede ser. Un hijo de Dios no puede vivir así. Entonces respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. A esos que dicen que el Espíritu Santo ya no tiene poder y ya no actúa, van a tener que borrar esto que dijo Jesucristo. Porque dice, erráis ignorando la palabra, las Escrituras y el poder de Dios. Son las dos cosas, hermanos míos. Si tú no vives la palabra, no hay poder de Dios. Por lo tanto, erráis, estás pecando. Estás pecando. Por eso se dice apostasía al que no escucha al Señor, porque está pecando. Ese es el erráis, es pecado. Es la palabra pecado. Error es un pecado. Entonces, quedamos claros. Quedamos claros, ¿no? Suficiente. Esta es la predica de hoy. Yo traía mucho más. Me faltan más. Pero lo vamos a dejar hasta ahí. Yo creo que es muy consistente y muy importante que ustedes entiendan y no voy a irme a otro lado porque se va a perder, se va a diluir lo que acabo de decir. Y es fundamental. Debemos vivir en el poder de Dios. Y ese poder nos delega el Señor Jesucristo a nosotros. Nosotros debemos tener la autoridad para decirle al enfermo, sánate. Al demonio, fuera de él. Debemos mostrar la gloria de Dios. Y no es soberbia, hermanos míos, porque el que muestra la gloria de Dios y el que muestra el poder de Dios es que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Y para ser transformado en el Espíritu Santo tienes que ser humilde. Humilde hasta el suelo. Porque el Señor te transforma cuando ve un corazón completamente entregado a ti y dispuesto, entregado a Él y dispuesto a todo lo que Dios quiere. Un hombre que está dispuesto a morir si es necesario por Dios. Entonces Él transforma y hace la obra. Pero tenemos que ir a ese lugar santísimo y decirle, Señor, yo sí te amo con todo mi corazón y eres lo más importante de mi vida. Pídeme lo que quieras y yo lo voy a hacer. Pídeme que renuncie a lo que tú quieras, yo voy a renunciar. No hay nada por sobre ti. Entonces Dios hace la obra. Y ese hombre jamás se va a creer lo que no es, porque sabe que Jesucristo tiene el poder y Él murió y resucitó para entregarnos ese poder a nosotros, pero Él lo mantiene, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros somos representantes en esta tierra que podemos traer su poder, para gloria de Él, su poder a esta tierra. ¿Me entienden? Eso somos. Entonces yo quiero que les pidan al Señor, vayan con humildad y pídanle, hasta que sean los hombres que Dios soñó y empiecen a vivir en la gloria de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pongámonos de pie.
Señor, te damos gracias por esta palabra tuya, Señor. Y ayúdanos a hacer la vida, Señor Jesucristo. De nada sirve escuchar palabra tuya si no somos capaces de vivirla, Señor. Así que ven, Espíritu Santo, sobre este lugar. Ven sobre cada persona, Señor, y confirma y escribe en sus corazones esta palabra, para que ella se haga vida en cada uno de los que están aquí, Señor. Tú necesitas un ejército, Señor, un ejército lleno de tu poder, lleno de tu gloria, que puedan mostrar tu gloria a cada instante de sus vidas, Señor. Así que haz tu obra, Señor, y corta toda resistencia a la obra que tú quieres hacer en cada uno de tus hijos. Llena este lugar con tu presencia y saca todo lo que no es tuyo, todo lo que fue puesto en contra tuya, para no vivir esta obra que tú vas a hacer en cada uno de nosotros. Ven, Señor, ven con tu Espíritu Santo. Llena este lugar con tu amor y la presencia tuya. Y echa fuera todo espíritu inmundo, Señor, que esté impidiendo todo lo que se esté haciendo en contra de nuestra iglesia, Señor. Yo también lo corto ahora, en el nombre de Jesucristo. Limpia tu iglesia, Señor. Santifícala y transforma, Espíritu Santo, a cada corazón que está aquí, hasta llevarlo a la misma imagen del Hijo de Dios, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que vendrá, que murió y resucitó y que está vivo. Es un Dios vivo. Nosotros servimos a un Dios vivo, que está aquí y que podemos mostrar. Esa es la diferencia con cualquier otra creencia. Nuestro evangelio es de un Dios vivo, un Dios que hace la obra todavía. Esa misma obra que cuando Él vino a la tierra no tuvo imposible, hoy día también. Él no tiene imposible y lo hace a través de nosotros. Entonces debemos creer esto para que empecemos a hacer su obra de acuerdo a la voluntad y a lo que tiene preparado de antemano el Señor. Ven, Señor, y sométenos completamente a tu voluntad. Queremos ser como Jesucristo, que hacía solamente lo que te veía hacer a ti, Señor, o lo que tú decías, lo que tú le decías que hiciera. Él estaba siempre en su voluntad y decía: mi alimento es hacer la voluntad del Padre y acabar y terminar su obra. Señor, que ese sea nuestro alimento, hacer tu voluntad y terminar tu obra, la obra que tú preparaste para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a vivir en tu propósito. Ayúdanos a ser como tú, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.